Antes de orar, quería compartir con ustedes una bendición que tuve. Yo he tenido la oportunidad de ir al Colegio Belén a dar clases de química a los muchachos de primero de bachillerato, que aunque no tengo tiempo, pero como a mí me encanta enseñar y vi la necesidad, estoy yendo y me quedé sorprendido de la gran bendición que es el Colegio Belén, del orden, de la disciplina que hay ahí y de que realmente ese colegio es como un faro de luz en medio de ese sector. O sea que mi motivación es que sigamos orando por ese colegio y podamos involucrarnos, visitarlo, seguir ofrendando, porque la gracia de Dios se ha manifestado en ese sector. Esos niños son sumamente disciplinados, educados, pero lo más importante es que saben muchísima Biblia. Eso es increíble. Esa era la bendición que quería compartir. Okay. Vamos, por favor, a leer en la palabra de Dios el libro de Deuteronomio, antes de orar, capítulo 10, versos 12 y 13. Dice así la santa palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El tema de la prédica de hoy es la petición de Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias porque su palabra es eterna, porque su palabra es la que actúa en nosotros los creyentes. Gracias, Padre, porque su palabra es viva y eficaz. Y pedimos que usted abra el corazón de nosotros para aceptarla como palabra suya, pero más importante para ponerla en práctica, para obedecerla y para demostrarla a través de nuestro carácter y de nuestra conducta. Gracias por nuestra iglesia, Señor, por nuestros pastores. Bendice sus vidas, Señor, y a sus familias. Y gracias, Padre, por todos los hermanos que están aquí presentes, Señor. Que la gracia suya siga manifestándose en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si ustedes saben que hay un grupo de 5 o 6 hombres que estamos estudiando la vida de Moisés todos los lunes. Y este estudio salió no de ese libro de Moisés, sino de esa motivación de estudiar este líder Moisés que está descrito en los libros desde Éxodo hasta Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley y es como un recuento de la ley de Dios que fue dada a Israel. Dice Deuteronomio 1:1, estas son las palabras que Moisés habló a los hijos de Israel. O sea que es como un recuento que Moisés hace al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Ustedes dirán, pero eso es del Antiguo Testamento. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en 1 Corintios 10:11 que esas cosas, o sea, lo que está descrito principalmente relacionado con el pueblo de Israel en el Éxodo, dice, y esas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Otra cita del Nuevo Testamento muy popular es Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que tenemos realmente un pasaje que, aunque primariamente fue escrito para Israel, se aplica también a nosotros, el pueblo de Dios.
Vamos a dividir este pasaje en 5 preguntas. Como es una petición, vamos a dividirlo en 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es una petición? Según el diccionario, y la palabra petición dice porque ¿qué? Dice la pregunta dice, ¿qué pide Jehová? O sea, es una petición. ¿Qué es una petición? Bueno, una petición, según el diccionario, es un ruego, una solicitud, una exigencia, un mandato, un llamado a la atención, un llamado a la obediencia. También en el caso judicial es un escrito que declara un juez con el fin de hacer o realizar una cosa, es un derecho a una reclamación de una persona hacia otra. O sea que cuando Dios dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Está diciendo que Dios está solicitando algo, que Dios nos está llamando la atención a algo, que Dios nos está mandando algo, que Dios nos está exigiendo algo. A diferencia de las otras peticiones, de muchas peticiones, esta petición es diferente, porque es una petición para cumplirla ahora. Dice el mismo pasaje, en el verso 12, dice, ahora pues Israel. Y dice en el verso 13, que yo te prescribo hoy. O sea que esta petición es para realizarla en el presente. Pero es diferente porque esta petición tiene alcance tanto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. O sea que es una petición que estamos recibiendo de Dios, pero que Dios quiere que la hagamos hoy, que comencemos a cumplirla hoy, pero que esta petición nunca se debe apartar de nosotros, pues su efecto es bien amplio. Dice el salmista, por ejemplo, en el Salmo 119, que él se apresuró y no se retardó en guardar sus mandamientos. O sea que Dios espera que una vez nosotros oigamos esta petición, desde hoy tomemos la decisión de obedecer dicha petición. O sea, la primera pregunta era, ¿qué es una petición? Una solicitud, un mandato, una exigencia. La segunda pregunta es, ¿para quién es esta petición? Bueno, ahí mismo, el mismo texto dice, ahora pues Israel. Esa petición es para Israel. Israel, vamos a decir que es un sinónimo, aunque quizás no completamente, de la iglesia. Y Israel simboliza la nación escogida por Dios, su pueblo, su posesión, un grupo de personas llamadas a ser hijos de Dios, sus ovejas, su esposa, su iglesia, su cuerpo, alguien que le pertenece a Dios porque Él la adquirió o la compró por precio cuando dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. O sea que la Biblia nos está llamando que esta petición es para el pueblo de Dios en sentido general. Por ejemplo, el Salmo 103, que lo cantamos mucho, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz, o sea, las que me pertenecen a mí. Dice Primera de Pedro 2:9 que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que esta petición está dirigida a los creyentes, al pueblo de Dios, al grupo de personas que somos llamados hijos de Dios. Pero en un sentido más personal, ese pueblo de Dios podría decirse también que se refiere a ti y a mí, porque dice la pregunta, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? O sea, el término de ti se está refiriendo ya a un plano más personal e íntimo. O sea, que no es una petición general, sino también es una petición individual y personal que Dios nos hace a cada uno
de nosotros, que se la hace a cada uno de ustedes y me la hace también a mí de manera personal. O sea, que no es una petición general para que la cumple el que quiera, sino que es una petición también que se va al plano individual y personal para cada uno de nosotros. Porque acuérdense que aunque somos un grupo, aunque somos el cuerpo de Cristo, cada uno debe tener una relación personal e íntima con nuestro Señor. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Para quién es la petición? Para el pueblo de Dios, pero también para cada uno de nosotros de manera personal e individual. La tercera pregunta es, ¿quién hace la petición? Es importante. Esa es una pregunta importantísima, porque a veces a mí me pueden pedir algo, pero si es una gente que a mí no me interesa, o que quizás no ha hecho nada por mí, o que yo no voy a recibir nada a cambio, yo no tengo que cumplir esa petición necesariamente. Pero el que hace la petición en este caso es el mismo Dios. Y eso lo denota el texto cuando dice, en varias ocasiones, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Dice, que sirvas a Jehová tu Dios y que guarde los mandamientos de Jehová. O sea que en esos dos versículos, 4 veces se menciona el nombre de Dios. O sea que es Él el autor de la petición. No fue un invento de Moisés, no fue algo que surgió por la casualidad, no fue una persona que vino y no hizo nada, sino que es el gran Dios que pide esto a nosotros. Entonces, para nosotros entender quién hace la petición, bueno, tenemos que conocer quién es Dios. El mismo texto, más adelante, en los próximos versículos, nos dice quién es ese Dios. O sea, por ejemplo, dice el versículo 14 del mismo Deuteronomio 10, dice, he aquí, de Jehová son los cielos de los cielos, y la tierra, y todas las cosas que hay en ella. O sea que Dios, el que nos pide eso a nosotros, el que nos exige eso, no es nada más y nada menos que el creador, el dueño absoluto de todas las cosas. El que hizo los cielos, el que hizo los cielos de los cielos, el que hizo la tierra y todas las cosas que hay en él. O sea que viniendo una petición de una persona tan sublime, tan suprema y de tanta importancia, que es el dueño de todo, porque Él lo creó todo, entonces nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque la petición viene del ser más importante. Pero sigamos leyendo. Por ejemplo, dice el verso 15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ello, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Aunque eso se refiere a Israel, pero ahí también podemos ver que no solamente Dios es el creador, que Dios es el dueño de todas las cosas, que es el amo y señor de todas las cosas, sino que Él se ha manifestado en nuestro favor porque Él nos amó. Tanto nos amó que dio a su Hijo Jesucristo en favor de nosotros y murió en la cruz y resucitó y ascendió y volverá otra vez por nosotros para que donde Él está, nosotros estemos con Él. O sea que es un Dios que se ha mostrado cercano, a pesar de ser un ser tan sublime, tan supremo, creador de todas las cosas y dueño absoluto, se ha hecho cercano a su pueblo porque nos ha amado, nos ha escogido, nos ha dado de su gracia, de su misericordia y nos ha hecho sus hijos a través de Jesucristo. También, ¿qué podemos decir de Dios? El verso 16 dice,
circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Este pasaje podríamos decir que Dios, algo que está claro en la palabra de Dios, es que Dios aborrece el pecado. O sea, Dios demanda de nosotros una vida, como vamos a ver más adelante, una vida de santidad, apartados del pecado. No es que no vamos a pecar, pero esa debe ser la excepción de nosotros. O sea que Dios es un Dios, es cierto que es el dueño de todas las cosas, es el que nos amó, pero también es aquel que aborrece y castiga el pecado. Pero dice más, por ejemplo, el verso 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. O sea que Dios es el ser más exaltado, porque aunque puedan haber dioses, Él es Dios de dioses, aunque puedan haber señores, Él es Señor de señores. Es un ser justo e imparcial, que no nos mira a nosotros conforme a nuestros méritos, porque no tenemos, sino que por su gracia ama a todos y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y también es el Dios que atiende las necesidades de los más débiles de la sociedad, como son el huérfano, la viuda y el extranjero. O sea que realmente esta petición que Dios hace viene de Él y vemos el currículum de Dios, que es el creador, es el sustentador, es el dueño, es el que nos amó, el que nos rescató, es Dios de dioses, Señor de señores, grande, poderoso y temible, y que no hace acepción de personas y que aborrece el pecado. O sea que esta petición, cuando veamos en qué consiste, es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque si alguien nos puede y tiene el derecho a pedirnos algo y nosotros en obediencia cumplirle, ese es Dios, porque no hay un ser más supremo que nuestro Señor. Yo le puedo decir que no a mi esposa, le puedo decir que no a mi hijo en ciertas circunstancias, le puedo decir que no a cierta cosa que me pida otra persona, pero a Dios no, porque por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también nota en el pasaje que ese Dios sublime es un Dios también cercano. ¿Qué dice el pasaje en el verso 12? ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? O sea que cuando dice tu Dios, es que Él es mi Dios de manera personal. Es como dijo Pablo en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Pablo consideraba que Dios era su Dios. O sea, porque Dios es también un Dios personal que quiere tener una relación, como dije anteriormente, de intimidad con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si contamos todas las cosas que Dios hace por nosotros cada día, yo puse algunas aquí, pero no terminaríamos. Yo puse, por ejemplo, que Dios es el que nos guía, Dios nos protege, Dios nos fortalece, Dios nos alimenta, Dios nos viste, Dios nos redimió, Dios da todo por nosotros, Dios está con nosotros, dijo Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Dios nos consuela, Dios no nos deja, Dios no nos abandona, aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice la Biblia. Con todo, Jehová me recogerá y estará conmigo. Aunque pasemos por tiempos difíciles, dice ahí,
tu vara y tu callado, por ejemplo, me infundirán aliento. O sea que Dios es el Dios que está con nosotros siempre, en todo momento, en cualquier circunstancia, aunque todos se vayan, dice Pablo en segunda de Timoteo, al final de sus días, que todos lo abandonaron, pero que Jesucristo estuvo con él y les dio fuerza hasta el fin. O sea que aunque todos nos dejen, Dios permanece con nosotros. Entonces díganme, hermano, ante un Dios tan espectacular, tan sublime, tan maravilloso, que ha hecho tantas cosas, ¿cómo no poner caso a lo que Él pide que nosotros hagamos? ¿Cómo no hacerle caso si si en Él nos movemos y todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo el futuro glorioso que nos espera, se lo debemos a Él? Entonces, Dios tiene toda potestad y derecho a pedirnos a nosotros esta petición que vamos a ver ahora. Entonces hemos visto 3 preguntas. La primera, que es la petición, una solicitud, un mandato, una exigencia. ¿Para quién es la solicitud? Para el pueblo de Dios, para nosotros y para cada uno de manera personal. ¿De quién viene la petición? De Dios, que es el creador, el sustentador, el dueño de todas las cosas, nuestro redentor, nuestra guía, aquel que está con nosotros en todo momento. Ahora, ¿en qué consiste la petición? Bueno, la petición consiste en 5 puntos, en 5 acápites, porque una cosa es que tiene Dios, que es a mí me encanta eso del Señor, que Él dice lo que Él quiere que uno haga. Porque a veces a uno le piden una cosa y no le dan como instrucción, pero Dios deja bien claro lo que Él demanda o pide o exige de nosotros. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver estos 5 acápites de la petición. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? La primera es, sino que temas a Jehová tu Dios. Lo primero que él pide es temor. Algunos, yo buscando en un comentario, dice que el temor revela el carácter del creyente. Dice que temas a Jehová tu Dios. El temor a Dios es reverencia a Dios. Es temor para siempre hacer lo que a Él le agrada y nunca hacer lo que a Él le desagrada. Dice, por ejemplo, Proverbios 9:10, que es el lema del Colegio Bautista, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Por ejemplo, Wikipedia define el temor a Dios como reverencia a Dios y temor de ofenderle, y que causa en el creyente 2 cosas. Aparta del mal al creyente, eso tiene asidero bíblico, porque dice la palabra de Dios que con el temor a Dios los hombres se apartan del mal y los mueve hacia el bien. O sea que el temor a Dios tiene ese doble propósito: apartarnos del mal y movernos hacia el bien. Hay muchos hombres que temieron a Dios, pero siempre me gusta el de Nehemías, cuando él dice, y yo no hice así por causa del temor a Dios. O sea que lo primero que Dios pide de nosotros es que le temamos, que tengamos miedo, por decirlo así, de ofenderle, que siempre hagamos lo que a Él le agrada y nunca le hagamos lo que a Él le desagrada. Lo segundo es la conducta del creyente. El primero era como el carácter, el temor. La segunda parte de la petición dice el verso 12, que andes en todos sus caminos. Esa es la conducta del creyente. El término andar significa caminar, moverse. O sea que el andar es como el camino de la vida. O sea, es la conducta que nosotros debemos mostrar. Y eso es
que nosotros debemos andar, movernos y caminar según la voluntad de Dios, según el deseo de Dios, según los planes de Dios, según el propósito de Dios. Ese camino se opone totalmente al camino del mundo, porque el mismo Señor Jesús, el mismo Dios dice que sus caminos no son nuestros caminos, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea que el camino de Dios es totalmente opuesto al camino del hombre. Por eso nunca andar en el mundo es hacer la voluntad de Dios. Incluso él dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que nunca un creyente que está caminando conforme a los deseos del mundo, conforme a la filosofía del mundo, conforme a las corrientes del mundo, está caminando en los caminos del Señor, porque son totalmente opuestos. La Biblia usa muchísimo el término andar o caminar. Por ejemplo, dice Efesios, andar en amor. O sea que la conducta del creyente debe ser caminar por ese camino estrecho que conduce a la vida y no por esa senda amplia que conduce a la perdición y a la destrucción. Podemos decir que el creyente, ustedes pueden buscar después referencia en la Biblia, que el creyente debe andar en amor, que el creyente debe andar en verdad, que el creyente debe andar en santidad, que el creyente debe andar en humildad, que el creyente debe andar en novedad de vida o en vida nueva, dice la palabra. O sea que el creyente debe estar supeditado y sujetado a los caminos del Señor. Pero fíjense bien que el texto es muy claro, dice que ande en todos sus caminos. O sea que el Señor es bien claro diciendo que es en todos sus caminos, no es en el que yo quiera o en el que me convenga o en el que yo elija o en el que yo diga yo estoy muy joven todavía. No, es en todos los caminos que Dios quiera que nosotros andemos. O sea que recuerden que debemos, número uno, temer a Dios y número dos, andar en todos sus caminos. Y que esto viene del Dios, Rey de Reyes, Dios de dioses, grande, poderoso y temible, y que nos amó y que nos ama y que fue a preparar lugar para nosotros. La tercera parte de esta petición dice la palabra de Dios, y que lo ames. Dice la primera, ¿verdad? Sino que temas a Jehová tu Dios, la primera, que andes en todos sus caminos, la segunda, y la tercera, que lo ames. Y muchos dicen que esto se refiere a la motivación. Amar a Dios no es un sentimiento solamente, no es una emoción de que yo cuando estoy oyendo la palabra de Dios me siento bien, sino que amar a Dios es el resultado de entender que Él nos amó a nosotros primero. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que el amor a Dios viene como resultado de una asimilación correcta de que Dios nos amó a nosotros primero, de que Dios entregó a su Hijo, del que Él no escatimó nada para entregar a su Hijo a favor de nosotros. Y cuando nosotros, eso lo estamos viendo en la escuela dominical, en el libro de la disciplina de la gracia, cuando nosotros entendemos ese amor de Dios y vivimos a la luz de que Dios nos ama, entonces nosotros vamos a amar a Dios y esa va a ser nuestra motivación. El mismo Señor Jesucristo dijo en los evangelios que este era el primer y gran mandamiento, dijo. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, ese es el primero y grande mandamiento. O sea que esa debe ser la motivación mayor para yo involucrarme, por ejemplo, en
en el ministerio de la iglesia, para yo amar a mi esposa, para yo servir al otro, para yo disciplinar a mi hijo en amor, para yo moverme, para yo ser diferente, luz del mundo, sal de la tierra. La motivación debe ser que como Dios me ama a mí, entonces yo le amo a Él, como resultado de yo entender ese gran amor que Él tiene por nosotros. El Señor Jesucristo dijo también que el amor de Dios debe ser el primero sobre todo. Dice, y si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. O sea que el amor a Dios debe estar en primer lugar en nuestra vida, más que a las personas que nosotros entendemos que son las que más debemos amar, que es como nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos y aún nosotros mismos. Muchos dicen que el amor de Dios es una admiración, es como quedarse, como sorprenderse cada día, de que cada vez que yo me levante, yo voy a admirar a Dios porque Él me amó, y como yo lo admiro y como yo lo adoro y como yo reconozco todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho por mí, entonces yo voy a amarlo a Él. Entonces esa es la gran motivación, el amor a Dios. Ahora, ¿cuál es la cuarta parte de esta petición? Vimos que la primera era que el temor a Dios, la segunda era andar en todos sus caminos, la tercera es amar a Dios y la cuarta, que está relacionada con el amor, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Muchos piensan que eso es como está relacionado con el mismo amor a Dios. Y es que el servicio debe ser el estilo de vida del creyente. O sea, yo demuestro que yo amo a Dios cuando yo sirvo a Dios. Porque nadie puede decir que yo amo a Dios y no se involucra en el reino de Dios. Eso no es verdad. Por eso yo le dije que amar a Dios más que un sentimiento, es una acción. Y esa acción se demuestra en servir a Dios. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, desde que vino a la tierra, dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. O sea, un creyente que no tenga un corazón de servicio no puede decir que ama a Dios. Un creyente que no pone al prójimo, como dice Filipenses, por encima de sí mismo y que se involucra en las necesidades del pueblo de Dios, no puede decir que ama a Dios. Porque dice el mismo Santiago, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios o que servimos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? O sea que el servicio es el amor a Dios en acción. Dijo el Señor Jesucristo en Lucas 22, 27, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, la vida del Señor fue una vida de servicio, de sanar a los enfermos, de alimentar a los necesitados, de resucitar a los muertos, de estar constantemente predicando la palabra de Dios. O sea que Él, Jesucristo, es nuestro ejemplo de un siervo y así nosotros debemos ser. Ese debe ser nuestro estilo de vida, servir, porque servir es como demostramos que amamos a Dios. Y por último, esta petición, la última parte, es guardar la palabra. Dice así, la primera parte es que temas a Jehová tu Dios, la segunda parte, que andes en todos sus caminos, la tercera parte, que le ames, la cuarta parte, que sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, con todo tu ser,
Y la quinta parte de esa petición es que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. O sea, guardar es, según el diccionario, yo busqué 5 definiciones de guardar. Guardar es cuidar, vigilar, custodiar. Es colocar algo en un lugar apropiado y seguro. Es conservar y no gastar. Es cumplir o observar una regla. Y es mantener algo. Entonces, cuando la Biblia dice en este texto que debemos guardar la palabra de Dios, es que nosotros debemos, en primer lugar, atesorarla, considerarla como algo muy valioso y estar atento de estudiarla, de escudriñarla, de meditarla, porque a través del estudio y de la práctica de la palabra de Dios es que nosotros vamos a poder hacer las otras 4 partes de la petición. O sea, a medida que estudiamos la palabra de Dios, a medida que practicamos la palabra de Dios, a medida que nos involucramos en lo que dice la palabra de Dios, vamos a ir creciendo en el temor a Dios, en andar en sus caminos, en amarle a Él y en servirle a Él. O sea que la palabra de Dios debe ser nuestro gran tesoro. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ese texto es importante, porque yo me puedo saber muchos pasajes de la Biblia, pero si eso no baja al corazón y se hace práctico, de nada vale. O sea, no es guardar en la mente, sino es bajarlo al corazón y también ponerlo en práctica en nuestras vidas. Entonces, ¿en qué consiste la petición? Bueno, en 5 partes, son sencillas. La primera es que temas a Jehová tu Dios, la segunda es que ande en todos sus caminos, la tercera es que le ames, la cuarta es que sirvas a Jehová tu Dios y la quinta es que guarde todos sus mandamientos y sus estatutos. Hemos visto 4 preguntas, que es una petición, para quién es la petición, de quién viene la petición y en qué consiste la petición. Entonces, la última pregunta que hacemos al texto es ¿cuál es el propósito de esa petición? Porque tú me puedes pedir algo, yo te puedo decir, pero ¿para qué? ¿Por qué tú me pides eso? ¿Qué? Bueno, entonces claramente el texto dice ¿para qué es? ¿Cuál es el propósito? Lo dice al final del verso 13, dice para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. O sea, la palabra de Dios, la petición que Dios nos hace, no le va a añadir a Dios más gloria, porque ya Él es glorioso. No le va a añadir a Dios más ser Dios, ni ser más Señor, no, porque ya Él es Dios de dioses y Señor de señores. No le va a añadir a Dios más poder, porque ya Él es el Todopoderoso. La petición es para el bien de nosotros. Es para el bien de nosotros. Eso es como un padre. Cuando yo le pido algo a mi hijo, no es para el bien mío necesariamente, es para el bien de él. Entonces Dios como Padre nos pide esto a nosotros, no para Él, aunque Él recibe la gloria, claro, sino para el bien de nosotros. Dice ahí, para que tengas prosperidad. El término prosperidad no necesariamente es prosperidad económica, aunque Dios tiene la potestad de darnos prosperidad de todo tipo. Más bien es una prosperidad espiritual. Es como dice Jeremías 29:10, que dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que conviene. O como dice 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar sin fruto delante de Dios. O Romanos 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas
ayudan a bien. O sea que el cumplir esta petición va a resultar en mayor crecimiento espiritual, en mayor conocimiento de Dios, en mayor efectividad de nuestra labor aquí en la tierra como luz y sal, como embajadores de Cristo. Va a ser más efectivo nuestro trabajo en el reino, va a ser más efectivo nuestro testimonio ante los demás y nosotros vamos a vivir más confiados, vamos a través de entender que eso nos conviene a nosotros, vamos a crecer en la misma petición, vamos a temer más a Dios, vamos a andar más en sus caminos, vamos a amarle más, vamos a servirle más y vamos cada vez más a guardar y a enamorarnos y a cumplir su palabra. O sea, qué Dios tan maravilloso tenemos que lo que nos pide, lo cual Él tiene todo el derecho, es para nuestro bien. Es para que nos vaya bien, es para nuestra prosperidad. Entonces, hermanos, a manera de repaso, vemos que este texto de Deuteronomio 10, 12 y 13 nos enseña la respuesta a 5 preguntas, que es una petición, es una exigencia, es una solicitud, es un llamado de atención, es algo que hay que prestar oído. Número 2, ¿para quién es esa petición? Es para el pueblo de Dios, para nosotros los que hemos sido redimidos por Jesucristo, pero también para ti y para mí de manera personal. ¿Quién hace esa petición? Aquel que tiene todo el derecho de pedirnos todo lo que Él quiera y nosotros obedecer. En primer lugar, porque Él es el creador, Él es el dueño de todas las cosas, es Señor de señores, es Dios de dioses, es grande, temible, todopoderoso, que no hace acepción de personas, y Él es el que está día a día con nosotros, protegiéndonos, guiándonos, alimentándonos, consolándonos, dando fortaleza, nunca nos deja, nunca nos abandona, está con nosotros, y lo más interesante es que viene por nosotros y estaremos con Él por toda la eternidad. ¿En qué consiste la petición? En 5 acápites. Número 1, en que temamos a Dios, el carácter del creyente, en que andemos en todos sus caminos, la conducta del creyente, en que le amemos, que es la motivación del creyente, en que sirvamos, que es el estilo de vida del creyente, y en que guardemos su palabra, que es la guía o la instrucción del creyente, la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de esta petición? Nuestra prosperidad, para nuestro bien hace Dios todas estas cosas. Que el Señor le siga bendiciendo a cada uno de ustedes.